Muy bien, buenas noches, estimados alumnos. Estamos en nuestra primer sesión de la primera semana del módulo 19. Mi nombre es Nora Lidia Martín Barba. Esta semana lleva por nombre Expresiones matemáticas y lugares geométricos. Aspectos importantes para este módulo. Se les recomienda no utilizar enlaces Drive, ya que muchas veces no tenemos acceso a ello y por lo tanto no podemos evaluarles. Se les hace una atenta invitación a utilizar de manera responsable la información. Todos los documentos, videos, todos los referencias que utilicemos para realizar nuestras actividades integradoras, hay que referenciarlas de acuerdo al manual de citas y referencias de Prepa en línea C. Eviten los sitios donde se tratan de resolver las actividades que, aunque digan Prepa en línea C, no son sitios oficiales, no son sitios confiables. Y recuerden que la conclusión de sus estudios será el esfuerzo y dedicación que ustedes pongan al realizar cada una de estas actividades. Bien, ahora sí nos vamos a adentrar a los conceptos y temas de esta semana. Dijimos que lleva por nombre expresiones matemáticas y lugares geométricos. Veremos algunos conceptos y cómo podemos aplicarlos a la vida cotidiana. Estamos viendo lo que son características de un vector, ¿sí? Para que sea un vector, debe tener algunas propiedades. Las magnitudes vectoriales pueden representarse gráficamente mediante un segmento de recta dirigido que posee tres propiedades. Pongan mucha atención. Para que sea un vector debe tener magnitud. Es un valor, ¿sí? 15, 16, cualquier número. La dirección. Esta es el ángulo que forma con la recta que lo contiene. Entonces, un vector debe tener una magnitud, una dirección que es el ángulo y el sentido, ¿sí? El sentido se representa gráficamente mediante la punta de flecha apuntando en alguna dirección, ¿sí? Esto es, por ejemplo, dijimos que un valor, ¿no? Por ejemplo, puede ser 18. Y ahí se cumple la primer propiedad, tiene una magnitud. Ahora necesitamos un ángulo. Un ángulo, podemos decir que son 25 grados. Y ya tenemos la dirección. La dirección va a ser con una punta de flecha. Con una punta de flecha va a indicar el sentido del vector, ¿va? También estaremos viendo teorema de Pitágoras y la relación que tiene con el triángulo rectángulo. También estaremos viendo las funciones trigonométricas, ¿sí? Las funciones trigonométricas aquí las tenemos en pantalla, seno, coseno y tangente y sus inversas, ¿sí? Los más comunes o los más usuales son los tres primeros, seno, coseno y tangente y sus inversos. Por ejemplo, el inverso de seno es hipotenusa es el cosecante, ¿sí? Lado o cateto es lo mismo, ¿no? Buenas noches para los que se van integrando. Estamos viendo algunos conceptos relacionados con los vectores, ¿sí? Decíamos que el teorema de Pitágoras pues está relacionado con un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Esto qué es? Que tiene un ángulo recto de 90 grados. ¿Sí? Este es un ángulo recto.
Y las funciones trigonométricas, ¿sí? Que son seno, coseno y tangente, y sus inversas. El inverso de seno es cosecante. El inverso de la tangente es cotangente y el inverso de coseno es secante. Si nada más cambiamos la ubicación, el denominador y numerador, ¿sí? O el de arriba se va abajo y el de abajo se va arriba. También tenemos el teorema fundamental de los triángulos. ¿Qué es esto? Bueno, el teorema fundamental de los ángulos nos dice que la suma de cualquier triángulo, ya sea rectángulo, equilátero, isósceles, cualquier tipo de triángulo, la suma de sus tres ángulos internos nos va a dar 180, ¿sí? Aquí también tenemos bueno, como antecedente sabemos que un círculo tiene 360 grados, si se mide en grados. Y bueno, esto es un cuadrante, un plano cartesiano, ¿sí? Lo dividimos entre 4 y bueno, como decíamos, un círculo tiene 360 grados. Si lo dividimos entre 4, pues cada cuadrante, ¿sí? Cada cuadrante va a tener un valor de 90 grados, ¿sí? ¿Qué es esto? Bueno, tenemos una rosa de los vientos que nos ayuda para ubicarnos, sobre todo cuando hablamos de vectores. Decimos un vector o una persona, un barco, si es que estamos hablando del agua, ¿no? Se mueve en esta dirección, hacia el norte, sur, este y oeste, y puntos intermedios, noreste, noroeste, suroeste y sureste. ¿Sí? Y aquí tenemos un plano cartesiano con sus 4 cuadrantes, ¿sí? Decíamos que, bueno, si lo dividimos entre 4, pues cada cuadrante, el cuadrante 1 me va a medir 90, 90 y 90, 180. Si le vamos dando la vuelta, 90, 180, 270, ¿sí? Hasta el tercer cuadrante y cerramos con 360, ¿sí? La línea horizontal está formada por las X, ¿sí? X. Aquí tenemos el punto de origen o el centro. Del centro hacia la derecha son positivas las X, hablando de la línea horizontal, y del centro, del punto de origen a la izquierda, sería negativo, ¿sí? Y tenemos la línea vertical, que está formada por Y, ¿sí? Entonces la horizontal es X, la vertical es Y. Bien, para que ustedes participen, a ver, pregunta 1, 2 y 3. Me van a ayudar a responderla en el chat de la sesión y me van a decir, ustedes van a responder preguntas clave. La suma de los ángulos de un triángulo son, pregunta 1, ¿cuánto? De la 2, ¿cuánto? Y de la 3, de la 2 nos dice, ¿cuánto mide un ángulo de un triángulo rectángulo? Y la pregunta 3 que está relacionada con esto, si un triángulo tiene un ángulo recto y otro ángulo mide 35, ¿cuánto mide el tercer ángulo? O sea, tiene un ángulo de 90, otro de 35 y el tercer ángulo, ¿cuál sería su valor? Ustedes escríbanlo. Así es. Decíamos que, hablando del plano cartesiano, hacia la derecha son positivos, las X hacia la izquierda son negativos, las Y del centro hacia arriba son positivos y la Y
del centro hacia abajo son negativos. Y bien, vamos con las preguntas. La pregunta 1 nos dice, ¿cuál es la suma de los ángulos internos? Nos da la pregunta 1, 180. La pregunta 2, un ángulo recto es de 90, así es. Y si un ángulo mide 35, así es, 35 más 55, el tercer ángulo me daría 55. ¿Ah? Entonces aquí es 180, la 1, 90 es la 2. ¿Alguna duda de cómo sacamos esto? O sea, dice, si un triángulo tiene un ángulo recto son 90 más 35, son 125, y 180 menos 125 son 55 grados. ¿Va? Bien, ahora vamos con algo también muy sencillo, sin embargo, que podría por ahí a algunos causarles alguna duda. Vamos a convertir minutos a segundos y viceversa. Bien, estos ejercicios también ustedes me van a ayudar a calcularlos y recuerden, lo importante es participar y todos aprendemos de todos. Tenemos 2.5 minutos, ¿cuántos segundos son? 2.5 minutos, ¿cuántos segundos son? La 2, 160 segundos en horas, ¿cuántas horas son? Y una hora, ¿cuántos segundos tiene? Pueden responder 1, tantos segundos, 2, tantas horas, 3, tantos segundos. Una hora, ¿cuántos segundos tiene? Que es la 3. La 1, 150. Ajá. Así es. Una hora tiene 60 segundos, 2 horas 120. 2.5 serían 150 segundos. Y 160 segundos serían 2 horas. 2 horas son 120 con 40 segundos. ¿Sí? O igual 2.33, 2.66. Porque si dividimos 40 entre 60, pues nos da 2.6 horas. ¿Sí? Y la número 3, ¿cuántos segundos? La 3, ¿cuántos segundos tiene? 3600, muy bien. Una hora tiene 60 segundos, 60 minutos. Y un minuto tiene 60 segundos. Entonces, al multiplicar 60 por 60 me da 3600 segundos. ¿No? Sencillo, ¿no? Bien, considerando las funciones trigonométricas, aquí las tenemos. Tenemos, este triángulo es un triángulo rectángulo. Tiene un ángulo de 54 y un ángulo recto. ¿Cuánto mide el tercer ángulo? Vamos a sacar el ángulo, cuál es el valor del ángulo A, y también
utilizando las funciones trigonométricas, tenemos aquí este lado. Vamos a sacar o a calcular los otros lados, el lado A y C. Bueno, para comenzar, ¿cuál es el valor de mi tercer ángulo? Tengo el ángulo recto, mi ángulo B, que es 54. ¿Cuánto mide mi ángulo A? Voy con ustedes. 36. Muy bien. Esa parte ya veo que ninguna duda. Bueno, aquí tenemos nuestras funciones trigonométricas y tenemos un lado. ¿Cómo saber qué lado es el que yo tengo? Bueno, los dos lados que forman el ángulo de 90 se les llama catetos, ¿sí? Cateto, este cateto de 4.8 y el cateto que vamos a calcular. Bien. ¿Yo cómo voy a saber si es cateto opuesto o cateto adyacente? Bueno, un lado es el opuesto y otro. Si yo tengo este ángulo, que es mi ángulo de referencia, el que queda enfrente, exactamente enfrente, sería mi cateto opuesto. Entonces tengo el que queda enfrente, es 4.8, que sería mi cateto opuesto. Entonces, por default, el otro lado sería mi cateto adyacente. Bueno, si voy a calcular mi cateto adyacente, entonces tengo que ver qué datos tengo. Bueno, tengo mi cateto opuesto y voy a buscar mi cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica? Aquí menciona los dos catetos. Lo voy a poner en grande. ¿Qué función trigonométrica podemos encontrar que involucre el lado opuesto y el lado adyacente? Vemos aquí la tangente, ¿verdad? Tangente, muy bien. Entonces, pues nada más sustituiríamos, diríamos, tangente de 54 es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Y vamos a sustituir, por aquí lo tenemos. Decimos, cateto del ángulo que tengo de referencia es tangente de 54 es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente. Entonces sustituyo los valores que tenga. Tangente es igual a cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 4.8. 4.8 entre mi cateto adyacente, que este es el que voy a buscar. Entonces, este cateto está dividiendo, lo voy a pasar del otro lado multiplicando. Entonces me quedaría tangente de 54 por mi cateto adyacente es igual a 4.8. Y yo tengo que dejar solito mi cateto adyacente, pues es el que estoy buscando. Entonces este lo dejo solo. ¿Y qué es lo que me estorba para dejarlo solo? Pues la tangente de 54 está multiplicando, lo pasaría del otro lado dividiendo. Entonces nos quedaría cateto adyacente es igual a 4.8 entre tangente de 54. ¿Sí? ¿Cuánto me da? 4.8 entre tangente de 54. Ustedes pueden irlo haciendo junto con 4.8 entre tangente, aquí tengo tangente, y entre paréntesis voy a poner mi ángulo. ¿Cuánto me da? 3.48. O sea, el cateto adyacente me va a dar 4.8. Y bueno, estamos hablando de centímetros, también nos van a dar en centímetros. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? Porque esto va a ser base. A ver, Reina. Sí, asesora, yo tenía una duda. Si me muestra su pantalla donde se hizo
se Sí. despejó el cateto. Por ejemplo, aquí nos manda que el cateto adyacente multiplica la tangente de 54. Podría haber sido directo, tangente 54 entre 48, entre 4.8. A ver, estamos buscando mi cateto adyacente. Aquí está Sí, multiplicando, lo ujú, tengo que ujú, pasar sí, dividiendo del otro lado, ok, ¿sí? Porque aquí está dividiendo. sí, Entonces no lo puedo, eh, tengo que sacarlo de aquí, de la de la, di- división. de la división, ¿sí? Ok, Si y estuviera entonces, aquí, sí. Si ok, fuera el cateto opuesto, sí. Este estaría dividiendo, pasaría multiplicando, pero en este caso tengo que sacarlo de aquí, o sea, primero, ok, de la división, ¿sí? perfecto, muchas gracias. Muy bien. Bueno, ahora ya tenemos el valor de mi cateto adyacente que es, no, me dio 3.48, 3.487. Podemos dejar dos decimales, 3.49. 3.49. Ahora, ya tenemos nuestros dos catetos. Vamos a buscar una función que involucre, cuando yo ya tengo dos datos, hay más formas para sacar mis 3.49. ¿Sí? 3.49. Ahora voy a sacar mi hipotenusa. Aquí tengo ya varias opciones o tengo más opciones cuando tengo dos lados, ¿sí? ¿Qué función trigonométrica puedo utilizar? El cateto adyacente. Esta es la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Ah, pues la línea más larga, ¿sí? Es el lado más largo. Y los dos lados que forman el triángulo rectángulo se llaman catetos. Entonces, puedo utilizar la relación entre hipotenusa y cateto adyacente, el coseno, o puedo utilizar también la hipotenusa y el cateto opuesto. Puedo usar el seno o el coseno, ¿sí? Bien, entonces, tomando como base esto, primero voy a utilizar mi eh, coseno. ¿Qué dice mi coseno? Que es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, hago lo mismo. Hago lo mismo. Coseno de 54 es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Ya nada más despejaría, coseno de 54 es igual a mi cateto adyacente, que es 3.49, y es básicamente lo mismo, 3.49 entre hipotenusa. Recuerden, tengo que quitar esta hipotenusa, entonces pasaría del otro lado, coseno de 54 es igual por la hipotenusa, porque está dividiendo, es igual a 3.49. Y ahí nos quedaría hipotenusa es igual ustedes pueden irlo calculando, ¿eh? Hipotenusa es igual a 3.49, el coseno de 54. Está multiplicando, lo paso dividiendo entre coseno de 54. Y es lo mismo, 3.49 entre coseno de 54,
49 entre coseno, aquí busco mi función, 5.93, 5.94 redondeando. La hipotenusa es igual a 5.94. ¿Ah? Y acá tengo, si hubiéramos utilizado la función seno, es lo mismo, es básicamente, lo hago rápido para que seno de 54 es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, seno de 54 es igual, mi cateto opuesto es el lado que yo tenía, 4.8 entre hipotenusa, hipotenusa pasa multiplicando y 4.8 entre seno de 54, 4.8 entre seno de 54 entre seno de 54 nos da 5.93, ¿no? Básicamente, cuando tenemos dos lados, tenemos más opciones, ¿sí? Sería hipotenusa es igual a 5.93, ¿va? Eso es básico, ¿por qué? Porque cuando grafiquemos, vamos a tratar o a considerar nuestros vectores como triángulos rectángulos, ¿sí? Y es importante tener estas bases, ¿no? Voy con ustedes. Minerva. Gracias, asesora. En este caso, no tiende a redondearse hacia arriba, se queda con esos dígitos. 5.93. Dejamos con 2. Ya no quedaría en 6, o sea, si lo manejamos a 5.93 y no en 6. Ok, gracias. Sí, es que es menos, bueno, aquí nos salió a lo mejor también cuestión del redondeo que había hecho en el anterior, porque aquí sí nos queda 5.93. Y Recuerden que ahí para sí, redondear es arriba de 5, ¿sí? exacto, sí, pero creo que en el otro sí, bueno, daba 5 Nos daba punto, 5.93.7. sí, 93, ¿Sí? 7. Sí, gracias. Muy bien, ahora vamos con, después de esta breve explicación, vamos a graficar en GeoGebra. La actividad integradora 1 nos pide que grafiquemos en GeoGebra, la actividad integradora 2 nos pide que grafiquemos en Desmos, y así hay que utilizarlo. Si nos pide GeoGebra, hay que utilizar GeoGebra, aunque son muy similares, sin embargo, lo que nos pida la actividad, así hay que hacerlo. Bien, aquí tenemos GeoGebra, abrimos GeoGebra Suite. Primero, tenemos un ejercicio que nos dice que nos habla sobre una lancha. Dice, una lancha cruza un río. Recuerden que habíamos comentado que un vector debe de tener un valor, ¿sí? Y el valor, bueno, son los 12 metros. Esa es la magnitud. Tiene un ángulo de -18 y va hacia el sureste, que esta es la dirección, ¿sí? Bien, lo vamos a graficar siguiendo la nomenclatura siguiente. Nos dice que un vector que va a una velocidad de
bueno, una lancha, va a una velocidad de 12 metros por segundo a un ángulo de menos 18 hacia el sureste, ¿sí? Entonces, si me voy y leo, uno es hacia el sureste, ¿sí? Y la corriente del río va hacia el noreste. Si me voy aquí, noreste, uno me quedaría para acá, que es la del río, y hacia el sureste sería la lancha, ¿sí? Como guía, como base. Cualquier vector que vayamos a graficar van a ser, entonces tenemos que nombrarlo, tenemos que ponerle cómo se va a llamar, ¿vale? Dice, una lancha cruza un río hacia el sureste a un ángulo de menos 18 a una velocidad de 12 metros por segundo. ¿Qué letra le podemos poner? Cualquier letra. Yo le voy a poner L de lancha, ¿sí? Pongan mucha atención. Voy a poner L con minúscula es igual a la palabra vector. La palabra vector, la primera, va con mayúscula. Y luego voy a poner doble paréntesis. ¿Sí? Doble paréntesis. Después voy a poner la velocidad. ¿A qué velocidad iba? A 12. Va a ir separado de punto y coma. Punto y coma y el ángulo. ¿Sí? Recuerden que es importante ponerle el signo, si es positivo o negativo, vean cómo cambió. Y el símbolo de grados, ¿dónde puedo encontrar los grados? Si me voy aquí, tengo mi tecladito le pongo f de x y acá en la parte superior derecha el ángulo. ¿Sí? Vean cómo cambió ya poniéndole el ángulo, me da la dirección. Y la punta de flecha me va a dar el sentido. Entonces la lancha queda hacia acá. Entonces, ¿recuerdan cómo habíamos dicho uno hacia acá, hacia el noreste, hacia el sureste? Sí, porque el sur es hacia abajo, sureste y el noreste, para que por acá quedaría más o menos la corriente del río. Bien, la corriente del río va con una velocidad de 4 metros por segundo. Primero se introduce la velocidad y después el ángulo, ¿sí? Después del punto y coma. Entonces es 4 metros a un ángulo de 25 grados hacia el noreste. ¿Sí? Entonces ya puse el vector de la lancha, voy a poner R de río. Sí, puedo ponerle cualquier letra, pero para identificarlos, pues la primera letra del objeto. Río va igual. Pongo vector, la primera con mayúscula, doble paréntesis, así va la nomenclatura, ¿no? Primero, la velocidad, punto y coma, y el ángulo. 25 es positivo, pero fíjense, ya que le pongo los grados, me da la dirección exacta, ¿no? Muy bien. Aquí ya tenemos el de color. Si le damos aquí, me aparece esta de pintura. Y aquí, bueno, es la del río, puedo ponerlo azul. El río es azul. Y la de la lancha, podemos dejarla así negra o cambiarla. Ah, la eliminé. Pero ahí le pongo control Z y regreso a la posición. Aquí puedo pintarla café, si les parece, que es de madera. Bien, ahí ya tengo graficado mis dos vectores. ¿Qué debo de encontrar? Mi vector resultante.
algo importante, antes de continuar, es importante que grafiquemos para posteriormente, esto nos va a servir como guía si vamos bien o no, ¿sí? Anteriormente, cuando su servidora estaba en la secundaria, no había este tipo de graficadores, teníamos que hacerlo en hojas milimétricas. Entonces, ¿qué hacíamos? Bueno, esto me dice que el vector del río, el primer dato que tengo es 11.41 y ya marcaba. Bueno, hacia la derecha en las X es 11.41, avanzo, positivo. Y hacia abajo, menos 3.71. Ponía mi punto y ahí ya trazaba una línea del centro hacia este punto. Y luego la del río. ¿Qué me dice? Que 3.62, o sea, yo avanzo 3.62 en las X y hacia arriba 1.69, marco mi punto y realizaba mi línea, ¿no? Trazaba mi línea. Bueno, ahora el objetivo de un graficador es, aparte de ayudarnos a resolver más fácilmente, es guiarnos si es que vamos bien o no. Entonces, primero graficamos y posteriormente calculamos cada uno de los vectores. Fíjense, este vector del río es mi hipotenusa. Es mi hipotenusa. Y yo tengo que encontrar los vectores o las componentes en X, que es la horizontal, y en Y, la vertical. Sí, voy a considerar este vector como un triángulo rectángulo, pero bueno, ahorita le tomo captura de pantalla y nos vamos para explicárselos poco a poco. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Bueno, después de tener mis vectores graficados, tengo que encontrar mi vector resultante. ¿Cómo encuentro mi vector resultante? Pues nada más sumando los dos. Entonces pongo, van a ser otro vector, otra línea. ¿Sí? Van a ser otra línea. Esta va a ser un punto intermedio, un vector intermedio. ¿Sí? Entonces le tengo que poner otro nombre. Puedo ponerle NS, lo que sea. Le voy a poner N. Es igual a L más R. O sea, aquí lo tenemos, vean. Yo digo que es una maravilla estas graficadoras, ya que pues nos lo da de manera automática. Sin embargo, creo que aquí moví algo. Bueno, voy a quitar este porque creo que aquí moví sin querer el vector de la lancha. ¿Cómo lo puedo eliminar? Le doy aquí, le pongo borrar. Y este lo voy a volver, el de la lancha le moví. Entonces lo vuelvo a hacer. Mira. L, el de la lancha, es igual a la palabra vector, doble paréntesis, era 12, punto y coma, menos 18 y grados. Ahora sí, ya los tenemos ahí. Voy a buscar mi vector resultante. ¿Cómo encuentro mi vector resultante que le había puesto N? Pues básicamente nada más sumar R, que es el río, más L. ¿Sí? Ahí ya los tengo. Puedo ponerle un colorcito al vector resultante que es N. Puedo ponerle rojo, si les parece. ¿Sí? Bueno, ya ahí tengo. Y si yo quiero saber cuánto mide o la longitud de mi vector resultante, pues pongo longitud de qué objeto, de la N, que es
mi vector resultante. También puedo poner cuánto me mide o la dirección en ángulo, ¿no? Entonces pongo ángulo de que de un objeto, aquí ya me lo da, miren, de un objeto, ¿de qué objeto? De n. Me dice que está a 352 grados. Recuerden que les había dicho que un círculo pues tiene 360 grados y este pues casi cierra, ¿no? Puedo saber que son 90, 270 y casi acá cierra con el círculo. Y si yo resto 360 menos 352 va a ser la diferencia de aquí, que es como 7 punto y algo, ¿va? Bueno, este es a grandes rasgos el cómo graficamos. Yo le voy a tomar captura de pantalla. En este caso, bueno, yo le voy a tomar captura de pantalla para llevármelo. No va a ser necesario que ustedes, si les pidiera que tomen captura de pantalla, pues sí, pero si no, no. Bien, vamos a nuestro ejercicio y lo pego aquí. ¿Qué es lo que nos pide? Ah, pues calcular mi vector o mis componentes. ¿Sí? Yo aquí tengo esta línea que es mi vector de río. Esta línea es mi vector del río, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo tengo que buscar? Esta línea, o sea, si esta línea, que es mi componente o mi vector en Y, mi vector en Y. Y si trazo una línea, lo voy a poner con otro colorcito, una línea horizontal, ese sería mi componente en X. Bueno, ahí lo tengo. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, voy a trasladar, si se fijan aquí se forma un triángulo rectángulo. Lo que voy a hacer, pues lo voy a poner acá para representarlo de una mejor manera. Ese es el azul, que es el vector del río. En naranja voy a poner mi componente en y este azul lo voy a poner morado para diferenciarlo un poquito. ¿Sí? Ese va a ser mi componente en X. ¿Sí? Fíjense, esta línea que es el vector del río va a ser mi hipotenusa. ¿Y cuánto mide? Ah, pues 4. Es la velocidad. Entonces, que no soy muy buena dibujando ahí con él. Esta es la hipotenusa. Y mide 4. ¿Cuánto mide este ángulo de acuerdo a
Este ángulo mide 25. Este ángulo mide 25. Porque es el ángulo que lleva la corriente del río. Entonces, ya tomando como referencia, yo puedo considerar, voy a hacer más pequeñito. Este es mi ángulo. 25. ¿Sí? Puedo considerar ya este vector con sus componentes como un triángulo rectángulo. Entonces, ya a partir de esto yo puedo determinar cuál es mi cateto opuesto. Ah, bueno, mi cateto opuesto sería este. Mi cateto opuesto y mi cateto adyacente. Entonces, a partir de esto, pues ya tengo ahí mi triángulo rectángulo y yo ya puedo determinar mis lados. ¿Sí? Esto lo voy a hacer más pequeñito. Voy con ustedes. Débora. Hola, Así profesora. es. ¿Me escucha? Sí. Ah, ok. Eh, esa aplicación donde está usted trabajando en este momento es normal de la computadora, es Office, o es una Desmo. Ah, donde está trabajando ahora. Yo estoy trabajando en GeoGebra Suite. Este es GeoGebra Suite. Si la actividad integradora le pide GeoGebra Suite, pues usted abre GeoGebra Suite. Si la actividad integradora 2 le pide Desmos, usted va a abrir Desmos. ¿Sí? Son graficadores los dos. Esos tienen costo. No, GeoGebra. no. Los abre directamente aquí, busca en Google. Ajá. Los busca en Google y directamente no tiene ningún costo. ¿Sí? Ok. Tenía una dudita ahí también que ya una compañerita me retroalimentó, pero Ajá. es que ya ves que en la lista que nos da ahí el recurso de la plataforma, uno que Ajá. se llama, ay, no me acuerdo, este, dice cateto adyacente y uno Ujú, adyacente, uno con B de bueno y uno con D de dedo. ¿Es, ujú. es lo mismo? ¿Hubo solo un error ortográfico o realmente así se llaman? Es Adyacente. cateto opuesto y cateto adyacente. Sí, me refiero a que uno dice, por ejemplo, donde dice tangente, la Ujú, tangente es igual a A sobre B y es lado opuesto sobre lado adyacente. En el otro, dice adyacente con B de bueno. Por ejemplo, donde dice cotangente, ujú, de el lado adyacente sobre el lado opuesto. ujú. Entonces me llamó la atención la diferencia de las letras, que una se escribe con B y la otra se escribe con Es adyacente con D. ¿Es un Ajá. que lo pongan con B de bueno? A lo mejor es un error de dedo, pero es adyacente Adyacente, con D de dedo. con D. Ujú. Ah, gracias por la Sí, aclaración. Estaba algo confundida. sí, muy Gracias. bien. Entonces, tenemos aquí esta es la hipotenusa y mide 4 centímetros.
tenemos nuestro cateto opuesto y cateto adyacente. Ahorita, utilizando las funciones trigonométricas, podemos calcular primero, pues cualquiera de los dos, cateto adyacente o cateto opuesto. Bueno, nos vamos a ir. La función trigonométrica, que no me quiero extender mucho porque ya nos vamos aquí. ¿Qué función trigonométrica involucra lado opuesto e hipotenusa? Pues es el seno. Y pongo igual, como habíamos hecho el otro ejercicio, seno de 25 es igual a cateto opuesto entre hipotenusa. Y ahí ya nada más despejamos. Seno de 25 es igual, ¿cuánto vale? Mi cateto opuesto es lo que yo voy a buscar. Entonces es cateto opuesto y mi hipotenusa pues son los 4 centímetros que ya tengo. Entonces, entre hipotenusa, ¿sí? Entre 4, aquí ya lo sustituyo directamente. Entonces me quedaría seno de 25 por 4, ustedes pueden irlo calculando. Seno de 25 por 4 me da mi cateto opuesto. Que se me está trabando un poquito. Igual ustedes pueden irlo calculando, seno de 25 por 4. Abro mi calculadora. Seno de 25 por 4 me gusta la calculadora 2.0. Seno de 25 por 4 me da 1.69. ¿Sí? Entonces mi cateto opuesto es 1.69. Si me voy a mi graficadora, cargue, y veo que si me salgo, 1.69 y 11.41 eran mis vectores aquí, a ver si ahorita termina de cargar. 1.69, está bien, 1.69. Y nos vamos con el cateto adyacente, se hace de la misma manera, pero con la función coseno, ¿sí? Mi cateto adyacente y la hipotenusa, ese es el coseno. Coseno de 25 es igual a mi cateto adyacente, que es lo que yo voy a buscar, entre 4. Y lo tengo dividiendo, lo pasaría multiplicando. Coseno de 25 por 4 me da mi cateto adyacente. Me voy a mi graficadora, no me lo carga, sino ahorita lo volvemos a, creo que me da 11.41. Bueno, es la del río, la hago rápidamente. Vector 12, punto y coma, menos 18, el ángulo. Decíamos que era f de x
y aquí me da el ángulo. Me faltó Sí, doble le falta el paréntesis. doble paréntesis, es Así correcto. es. Muchas gracias. Que se me traba, está muy lento. Vector, doble paréntesis, 12 punto y coma menos 18. ¿Sí? Menos 18. Aquí tengo mi tecladito para cuando no lo encuentren. Aquí abajo está. Y grados. No, pero era 4. El que estábamos calculando era 4 y 25. ¿Sí? 4 y 25. Entonces, aquí tenemos mi primer lado es 1.69, que es el Y, ¿sí? Sí, 1.69 y 3.62. 1.69 es mi cateto opuesto y 3.62 es mi cateto adyacente. ¿Sí? Entonces, básicamente, este es mi vector en X y este es mi vector en Y, 1.69 y 3.62. ¿Hasta ahí alguna duda, chicos, de cómo calcular las componentes? ¿Qué es lo que hicimos aquí? Considerar mi vector con sus componentes como si fuera un triángulo rectángulo, busco mis lados, mi cateto opuesto y mi cateto adyacente, y por eso lo importante de primero graficar con el fin de ir viendo si voy bien, y luego posteriormente pues acaba el de la lancha. El de la lancha, que era, este sí es vector, era 12 punto y coma menos 18 grados. Aquí está grados. ¿Sí? Mis componentes, o sea, si yo busco mis componentes en X y en Y, me va a dar 11.41 y 3.71. Sería de la misma manera que yo calculé mis componentes del río, sería igual de la misma manera que el de la lancha. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna duda, chicos? La siguiente clase vamos a terminar de encontrar el vector resultante. El vector resultante se encuentra aplicando el teorema de Pitágoras, ¿sí? Que es cuando sumamos las X con las X y las Y con las Y. Mande, reina. Sí, asesora, entiendo que creo que ya vamos a terminar la sesión y es un poquito amplia esta actividad. En lo personal tuve la oportunidad de ver la sesión grabada del ADC. Ujú. ¿Podemos seguir esa guía, Sí, asesora? sí, Para que pueden podamos, utilizar la guía de la ADC o esta guía, la que a ustedes se les haga más fácil. sí, ¿Sí? o sea, digo, para poder ir avanzándole un poquito, porque sí está un poquito, bueno, en lo personal también es un poquito complicado, pero bueno, si nos da la oportunidad de ir revisando esa sesión y lo que, Sí, lógicamente, lo que claro, usted pueden nos utilizar de sugiera. referencia
cualquier sesión, la mía o en un rato se las comparto. Y igual, la siguiente clase, si tuvieran alguna duda, pueden ir avanzando. La siguiente clase, si tuvieran alguna duda desde cómo graficar, con gusto lo vemos, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Sí, Heber o Ever, Sí, buenas noches, asesora. buenas noches. Mire, me llamó la atención ahí en la graficadora, Ujú, en los vectores, yo estoy haciendo los vectores, nos ujú, piden la captura de pantalla, ujú. pero los otros aspectos usted los realizó para darnos una idea o para guiarnos, mejor dicho, Ajá. Sí, porque pero yo sin nada más, embargo, sí, perdón, las componentes se tienen que calcular, el procedimiento en donde utilizamos los catetos y la hipotenusa se tiene sí. que explicar. Ajá. Ok. O sea, si yo pongo en mi graficadora, en el caso de su graficadora que fue la lancha, Ujú, el río y el resultante, ujú. ¿a eso únicamente le puedo tomar captura o tengo que hacer lo que ahorita usted está explicando? Hay que En la hacer el graficadora. procedimiento. En la graficadora, pues nada más esto y le toma captura de pantalla. Sin embargo, aparte se nos pide el procedimiento de cómo Ah, sí, encontrar mis componentes. sí, Y eso claro. sí hay que realizarlo. Ok, sí, sí, entiendo esa parte, pero digo, la graficadora, yo lo estoy haciendo tal como usted me lo planteó aquí, que Ujú, son los vectores y el ujú. resultante, ya sea de la Ajá, lancha, el río y el resultante, y a eso le tomé captura. sí, está Digo, bien. obviamente todavía no envío mi actividad, Ujú, y ya abajo que se nos pide ya el procedimiento. ujú. Así Ok, es, sí, gracias, gracias, muy Azora. bien. Buenas noches. Muy bien, de mi parte sería todo, chicos. Nos estaríamos viendo el viernes a las 8 de la noche. Muchísimas gracias, que pasen buenas noches. Gracias, descansen todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, asesora. Igual, dígame. Sí, lo que pasa es que yo sí tengo una duda, no sé si lo podamos ver para la siguiente clase. Es Ujú. sobre el último punto de la actividad.